Y sabemos que hoy, 11 de septiembre, estamos conmemorando al gran maestro del aula, ¿no? Al maestro de América. Decimos un sanjuanino o el sanjuanino que logró trascender fronteras y el tiempo. No sé cuántos otros vamos a encontrar en la historia que hayan logrado trascender ambas cosas, fronteras y el tiempo. Hablamos de Domingo Faustino Sarmiento, lógicamente, ¿no? Y en la víspera del estreno del largometraje realizado íntegramente con inteligencia artificial por Sebastián de la Colina, que estuvo acá la semana pasada contándonos algo del backstage, y hablábamos acerca de quién interpreta, porque hay que ponerle voz a esa recreación en inteligencia artificial, y quien tuvo que ponerse en el saco de Domingo Faustino Sarmiento es un maestro también, así lo recibimos hoy. Es Luis Eduardo Meglioli, Sarmiento, aquí en Pelado Stream. Bienvenido. Hola Daniel, muchas gracias, muy buenos días. Gusto enorme recibirte. Qué lindo día que nos podamos ver hoy justamente, ¿no? Bueno, la verdad que usted también es maestro, o sea que... del periodismo. Un gusto recibirte, de verdad, de corazón. Nos conocemos hace mucho tiempo con Luis Eduardo y que uno pueda conservar esta relación a lo largo del tiempo es muy poco frecuente. Así que con el respeto, que lo siento mutuo. Y quiero que empieces contándome cómo fue que se gestó la idea de que vos le pongas la voz a Domingo Faustino Sarmiento. Bueno, yo tenía muy buena relación con Pepe de la Colina y naturalmente con Sebastián, que es licenciado en comunicación y se especializó en inteligencia artificial. Y a raíz de esto tomamos un café, nos pusimos a conversar de la posibilidad de hacer cosas relacionadas con o a través de la inteligencia artificial, y él me dijo su idea de hacer a Sarmiento, hacer la vida de Sarmiento en primera persona, como se llama en la película, y Sarmiento en primera persona. Y ¿por qué no probamos, me dijo, tu voz? Porque inmediatamente comenzó, no paró realmente, hace muchos meses. Y se incorpora también hay también gente de carne y hueso, ¿no es cierto? Como Gisela Aldeco, que canta el himno, y como otras personas que de alguna manera tienen que participar. Pero vos ves la calidad con la que él ha conseguido las imágenes, es de carne y hueso, es un Sarmiento de carne y hueso. Y no es nada fácil. Además, yo lo veía investigar el tema de la perfección del uso de la inteligencia artificial, y no lo puede hacer cualquiera, hay que saberlo muy bien, más allá de que, bueno, se paga por cada uso de... ¿Y vos qué pensaste cuando él te hizo la propuesta? Porque ponerle voz a una figura tan icónica implica también la perpetuación de vos mismo, ¿no? Es tu voz en Sarmiento. Bueno, fíjate que yo curiosamente dije, ¿te parece? Porque no sabemos cuál es la voz de Sarmiento, pero da la sensación de que era un hombre con una voz gruesa. Uno se lo imagina, pero lo imaginamos nada más, no sabemos. Hay gente, sobre todo, viste, esos presidentes que se conocen, que uno dice la voz que debe tener y cuando lo escuchás es una voz muy... Bueno, y entonces le digo, bueno, mirá, probemos, no sé, yo tenía más confianza en él que yo, ¿no? Y lo que sí yo he hecho mucho es interpretación de guiones. Ajá, claro. Porque ¿Tú hiciste radioteatro o al menos una recreación del radioteatro? Una recreación, y además en una serie que se llamó La Historia en la Radio, y en España hice también algo en televisión sin aparecer, digamos, la voz. Claro. Pero hay que interpretarlo. Acá no se trata de poner la voz, sino claro, de interpretar, de emocionarse, o bueno, hacer la emoción que se note. Y bueno, y en algunos momentos a él se le muere su hijo, es un momento muy clave. Se tiene que ir de San Juan, es otro momento muy difícil, y bueno, y son tonos de voz que hay que evaluarlos y hay que compulsarlos un poco para ver cómo encaja mejor, ¿no es cierto? Claro. Y bueno, y salió bien, y a él le gustó,
yo le digo que le gustó más que a mí cómo quedaba y me quedé más tranquilo, Es ¿no? muy difícil que a uno le guste escucharse. A mí me pasa. ¿A vos te pasa? A mí me pasa lo mismo que a usted. Claro, Sí, es difícil escucharse, es ¿no? Y difícil. verse y todo. Sí, sí. Sí, Incluso cuando yo hice la serie La historia en la radio, en muchas de las ocasiones que había que poner un español, español de España, claro. me refiero al idioma, lo hice porque, bueno, había vivido mucho en España, entonces Claro. yo siempre digo que los argentinos que viven en España no necesitan incorporar la C, porque queda ridículo. Vos ya venís de pequeño Claro. con una estructura que no te permite. Entonces, yo recuerdo siempre, mira, ese que está hablando ahí es un argentino, dice, porque tiene la C incorporada, dice, ¿no? Claro. Entonces, eh, hice de español, por ejemplo, hice de Cristóbal Colón, por ejemplo, también en la serie, porque arrancamos con el 25 de mayo Ajá. y terminamos con Cristóbal Colón, que no sabemos si hablaba en español tampoco, Claro, porque claro. había nacido en Génova, supuestamente. Claro. Bueno, pero quiero decir, hice a Jufré, lo hice también. No, a Jufré me lo hizo, ¿sabés quién? Que vos lo habrás conocido cuando llegue el 13 de junio, a un chico relativamente joven que vino a enseñar infografía de la de Cuyo, Ajá. que era Xavi. español. Xavi, seguramente. Era español, no recuerdo bien. Xavi, Él. Xavi, Xavi, Sí. Xavi. Bueno, y a él le pedí, le hice el guión y le pedí, yo lo entrevisté, y porque en el guión de aquella escena de la Fundación de San Juan, no nos permitían acceder con el micrófono aquel 13 de junio de 1562, porque bueno, eran medio militares, ¿no es cierto? Se escuchaban los caballos que llegaban, la gente, y dice, no, después que termine el acto le vamos a dar la entrevista con el señor Jufré, ¿no? Y entonces después sí lo pude entrevistar tranquilo, Jufré. Bueno, así. Y te hablo de Jufré como te hablo de Sarmiento. Y San Martín, me acuerdo, ya que hablamos de puestas en escenas radiales, en este caso es televisión, es cine, Sí, sí. a San Martín escribí una conferencia de prensa en Boulogne-sur-Mer con 4 periodistas argentinos, 2 de San Juan y 2 de Buenos Aires. Y hago aparecer a, a la hija Mercedita con la voz de Claudia Pirán, Ajá, claro. que Claudia trabajaba Mirá vos. en un equipo, en una empresa de ediciones, ¿te acuerdas? La Torre Monte se De llamaba. la Torre, claro, sí. Sí. Luis, vos sos un defensor de Sarmiento, a pesar de seguramente las discrepancias y a pesar de una mirada crítica, pero te he escuchado siempre valorar a Sarmiento en la comprensión del momento histórico que le tocó también, ¿no? Sí, y no oculto mencionar cada vez que he estado en la escuela industrial, cuando los 150 años, hace poco también en otro lugar, yo le digo a los chicos, cuando son jóvenes o a quien sea, que no oculto las críticas, ¿no es cierto? Cuando Sarmiento le escribe a Mitre, todavía no era presidente ni se imaginó que iba a ser el sucesor de Mitre, siendo presidente Mitre, hay que regar con sangre de gaucho la pampa argentina. No es que él haya matado a un gaucho, son esas broncas que le daban a él, que no se ocultaba, ni hablando ni escribiendo, que yo digo siempre hay que valorar a Juan Manuel de Rosas, San Martín lo valoró, le entregó el sable, etcétera, etcétera, pero nosotros no sabemos lo que pensaba Rosas porque no escribía en ninguna parte. Claro. Si Sarmiento se hubiera ido a exiliar a Londres, como lo hizo Rosas con mucho dinero, porque era un hombre de mucho dinero, hoy estaríamos diciendo, es pro inglés, no tenemos que tenerlo en cuenta. Y no decimos nada de Rosas. Bueno, ¿y por qué dijo eso Sarmiento? Que es una de las frases más duras de él. Porque él decía, un día se lo dije al presidente de la Confederación Gaucha, él decía que eran vagos los gauchos. Los gauchos en aquella época, ¿no? Acuérdate que los gauchos habían surgido de los arrieros. Sí, sí. Cuando llegue el tren, todavía no. Sí, no llegaba el tren todavía en esa época, pero los gauchos aparecen después de 1810, por ahí, ya cuando, por supuesto, habíamos hecho el primer grito de libertad y de independencia. Pero venían de los arrieros que iban, venían, etc. Pero el gaucho, cuando ya estuvo aquí, que no se movió, no salió mucho,
deambulaba o circulaba de un lado a otro y bueno, mataban una vaca, cuando terminaban de comer esa vaca buscaban otra. Entonces Sarmiento dice, no, con esta gente no contamos para construir la República. Entonces él venía con la visión de ese Estados Unidos, que no es el de hoy, la gran potencia, dominante, invasora y todo lo demás. Era un país que crecía a 1500 por hora. Entonces él quería eso para nuestro país. Podría haber sido un Estados Unidos. Entonces él iba a Estados Unidos, fue a Europa, por supuesto. En Europa tuvo sus pros y sus contras, en cuanto a su opinión, digo. Y en Estados Unidos él se maravillaba, ¿no es cierto?, de cómo crecía ese país. Y bueno, entonces dice, a los gauchos hay que decirles que primero hay que educar a los hijos de los gauchos, dijo él. Entonces, cuando llegó a la presidencia, vos sabés que se hizo el censo famoso. Sí. Bueno, hay que crear tantas escuelas, hay que movilizar inmediatamente los trenes. Gracias a esos trenes que ya había inaugurado Mitre, ¿no es cierto?, un tiempo antes, los productores de San Juan, de Mendoza, de Cuyo, de la precordillera argentina, pudieron llevar sus productos sin que vinieran los vivos de Buenos Aires a comprárselo a cualquier precio. En todo eso pensó Sarmiento. Entonces yo digo, no lo valoramos. Y ¿sabés qué? Además, San Juan, los gobiernos de San Juan todavía no hacen lo suficiente para hacer conocer a Sarmiento, no solo en San Juan, sino fuera del país, fuera de la provincia, quiero decir. Porque los historiadores porteños, bueno, sí, más o menos, sí, está bien. Hay un sesgo todavía. Y bueno, y venimos, Daniel, de una señora como Cristina Kirchner, ¿no es cierto?, que era antisarmentina, lo siento mucho, pero era así. Y fíjate que, entonces, claro, cuando cumple 200 años Sarmiento de su nacimiento, ahora reciente, en el 2011, digo ahora, pero ya ha pasado 14 años, no hay ni un solo detalle, telegrama, mención de la presidencia de la nación para San Juan ese día. Ese día vino el ministro de Educación, que no me acuerdo ni me quiero acordar cómo se llama el ministro de Educación de la Argentina, y vino el ministro de Educación de Chile. Y escuchamos a los dos. El ministro de Educación de nuestro país trató de quedar bien con la presidenta y con nosotros, ¿no es cierto? Pero el ministro de Educación de Chile dio un discurso que era para publicarlo, porque realmente interpretó, como muchos chilenos, interpretaron lo que fue Sarmiento. Y, ¿qué quería decirte también? Que la verdad que muchas veces... Ahí decíamos un sesgo en la historiografía, ¿no? en el rescate de Sarmiento, una figura tan inmensa, tan además... cómo encasillarlo, ¿no? Cuesta también, ¿no? Definirlo, sí, a Sarmiento no es una figura simple, sencilla, para definirlo, ¿no? Fíjate que yo estuve en la Universidad de Salamanca en España cuando fui, cuando al rector, que se llamaba, no me olvido más del apellido porque se llama Verdugo con B alta, un señor joven y muy capaz, muy interesante, porque además conocía la historia de Sarmiento, increíble. Sí. Creó la Cátedra de Estudios Argentinos Domingo Faustino Sarmiento, que sigue existiendo. En la Universidad de Salamanca. Bueno, y él me hablaba de todo esto que estamos viendo y de cómo fue crítico con España, por ejemplo, ¿no? Él rescataba Cataluña de España. Era un tiempo de las monarquías, estamos hablando de 1845, por ahí un poquito después. Cuando hizo aquel viaje a Europa, la monarquía española estaba en decadencia, bueno, recién cayó en el 31, sí, de todas maneras, pero 1931. Pero quiero decir, él rescató Cataluña. Lo único que se salva de España es Cataluña, porque el catalán tiene una forma muy especial de sobrevivir y de salvarse de los problemas de la historia, de la economía, etcétera, etcétera, salen rápido. Y yo me acuerdo de eso porque, bueno, al español no le gusta mucho por ahí ver a Sarmiento, pero una vez hablar de Sarmiento cuando hacía esa crítica, pero un día me lleva una gran sorpresa en el diario ABC, ¿viste el diario ABC español? Sí, que es más que centenario, en la tapa Sarmiento, porque ellos tenían una historia. La primera hoja de la portada era una imagen con una frase o algo así. Y después venía una editorial y después venían recién los títulos. Siempre ha sido así. Bueno, en papel por lo menos. Y dice Sarmiento. Y un texto sobre Sarmiento de Miguel de Unamuno.
semejante historiador, Sí. miembro de la Academia también de las Letras Españolas. Y bueno, yo me quedé helado porque era una sorpresa para un sanjuanino perdido Claro. en España, en Claro. Europa, ¿no es cierto?, que de pronto hablaran de Sarmiento. Bueno, y le hablaba maravillas de Sarmiento, porque se lo considera, bueno, uno de los escritores. A eso me refería cuando decía en la presentación que no se me ocurre otro sanjuanino. Hay muchos sanjuaninos muy importantes a lo largo de nuestra historia, pero en quien confluyan estos dos rasgos, ¿no? Que trascendió las fronteras y el tiempo. No se me ocurre otro. Claro, muy bueno eso que vos Como Sarmiento. Digo, tenemos afortunadamente, ¿no? Un Sí, montón sí, de sí. figuras muy destacadas, muy importantes, pero de la magnitud de Sarmiento, ¿no? Sí, y es verdad eso totalmente. Yo lo he visto cuando uno sale al exterior, querés hablar de un sanjuanino y no te... Sí, no en te Boston, qué sé yo. Claro, sí, sí, No, sí. no. Bueno, en Madrid mismo hay un monumento a Sarmiento, pero en general hay varios y por ejemplo, vos te pones a pensar también en por qué los historiadores, por ejemplo, tenemos un historiador más famoso en este momento, ¿cómo se llama? Piña. Felipe Piña. Felipe Piña, bueno, ha hecho su trabajo muy bien, evidentemente, porque ha Sí. escrito muchos libros. Y él en Buenos Aires dice una cosa de Sarmiento y acá dice Sí. otra no tan igual. O sea, me refiero, acá lo elogia y a nivel nacional no dice lo mismo, te quiero decir. ¿Y por qué? Y bueno, porque en el Paca Paca, por ejemplo, no puede ser que a los niños se les incorporaba una imagen tan, no sé si tan, pero negativa de Sarmiento. Claro. Era un poco penoso eso porque no tiene nada que ver, es decir, yo creo que hoy cuando Milei, el presidente Milei, por ahí lo ha nombrado varias veces y pretenderá que lo comparemos con él. Y evidentemente una cosa es que se digan barrabasadas con malas palabras y otra cosa es que Sarmiento se enojaba y decía, pero no hemos escuchado una mala palabra, porque hubiera trascendido tranquilamente. No, bueno, y la potencia intelectual de Sarmiento, uno puede leer el Facundo y discrepar. Mira, hablando de Facundo. Pero decir, bueno, pará, un poquito más de respeto. Estás frente a una persona que tiene una estatura intelectual. Impresionante. Sí. Vos sabés que, hablando de Facundo, a mí me enviaron desde Madrid a Berlín al día siguiente de la caída del muro. Y yo terminé escribiendo, puedo hablar muchas cosas, mucho de aquella experiencia, pero yo terminé escribiendo un artículo que ahora lo he actualizado casualmente, que todavía no se publica, que lo titulé El día que vi a Sarmiento en Berlín. ¿Por qué lo vi a Sarmiento en Berlín? Aquel día, el día después de la caída del muro. Un día impresionante, histórico, no sabes. Mi director me dice, Luis, prepara las maletas que te vas mañana a Berlín, que te espera la historia. No me olvido más de eso. Y llegué allí, bueno, la algarabía era total, las latas de cerveza que habían celebrado la noche anterior, todos, porque se habían ido a dormir los berlineses y tantos que habían llegado muy tarde, ¿no es cierto? Y vos ibas cruzando del Berlín oeste al este, entre los troces, digamos, entre las aberturas que se habían hecho de tirar a combazos el muro con fuerza, con ganas, con más fuerza de la que vos tuvieras, de un lado y del otro. Porque no es que el muro de Berlín se tiró del oeste hacia el este, no, todos querían libertad, querían respeto, que no existía. Y vos veías, entre paréntesis, un Berlín progresivo, digamos, de gran progreso, iluminado, y de este lado del este, un Berlín pobre, con los cables que parecía un país no sé de dónde. Bueno, ¿y qué vi allí yo? Vi a Sarmiento ahí porque yo digo, acá, bueno, y entonces los primeros ministros no, allá le llaman canciller, ¿no es cierto? El canciller Kohl, que era el canciller alemán, y el canciller, no se llamaba canciller tampoco yo porque era de la órbita comunista, tenía otro nombre. Bueno, ellos expresaron, sobre todo Kohl, ese espíritu que se sentía en ese momento de la caída del muro, de libertad,
no sé, de progreso inmediato, de futuro para los jóvenes y de respetar la palabra también, de quien quiera pensar como quiera pensar. Sabemos que del lado oeste no se podía hablar. Sí, sí. Entonces yo dije, acá están las ideas no se matan. Claro. Es decir, traduje las palabras del alemán, no lo traduje yo porque no sé alemán, pero sí de los primeros ministros que estuvimos en la rueda de prensa, y dije, esto es Sarmiento. Es decir, porque ellos dijeron, no vamos a permitir que se persiga porque piensan distinto por esto o porque tengan ideas de tal manera. Yo vi a Sarmiento allí y lo expliqué. Y como estuve unos días más, por gusto fui a la biblioteca, imagínate, a la biblioteca principal, hay muchas, claro, pero de Berlín, y pregunté, porque ya me entró esto me aparecía Sarmiento, y no tiene algún libro argentino, acá tenemos el libro Facundo, Civilización y Barbarie, que vos acabas de nombrar, en alemán, en la biblioteca más grande de Berlín. Bueno, es cuando decimos que no hay otro sanjuanino que haya trascendido las fronteras y el tiempo como Sarmiento. No. Así, de esa magnitud, vale el reconocimiento, vale, ¿no? Una genuina convicción de la figura que estamos conmemorando, con diferencias, con matices, absolutamente, claro. Pero que eso no le hace mella a esto, ¿no? Perdón que te interrumpa, porque no me quiero olvidar, yo soy mayor que vos, así que puedo por favor, que el intendente de Sonda se preocupe por el espacio de las ideas no se matan, porque es una vergüenza como está. No se puede ni acceder en auto. Bueno, eso por un lado, y además que los gobiernos, digo porque esto no es de hoy, ni de 2 meses más, que invirtamos los sanjuaninos en hacer conocer a Sarmiento fuera. Por eso, fíjate que ahora está el proyecto, no quiero alargar mucho, pero está el proyecto famoso, proyecto que se ha repetido, tantos políticos han usado todo esto para declarar el día 11 de septiembre feriado nacional. Bueno, Margarita Ferrá de Bartol, que vos te acordarás, fue profesora mía, además como diputada nacional, 3 años. Presentó y le faltaron 2 votos. Uno de ellos, curiosamente, era el de la presidenta de la Comisión de Cultura y Educación, que Margarita era la vice, que era la señora Adriana Puigros, muy interesante esa señora. Me acuerdo, sí. Vive, por suerte, muy capaz, pero era antisementina. Claro. Bueno, no sé si pero era, no avalaba lo que nosotros... Y vino a la casa de Sarmiento, me acuerdo. Yo le dije a Margarita Ferrá, me acuerdo, y así que va a venir la doctora Puigros, no se va a tapar la nariz cuando entre a la casa de Sarmiento. Le digo, no. Bueno, pero ese voto no le lo incorporó. Entonces, ¿qué pasa? Se va a presentar otro nuevo. Sé que hay una diputada que lo quiere presentar. Y otra cosa que, si me permitís, yo he insistido mucho, declaremos como si hubiera nacido en Córdoba, Sarmiento, en Mendoza, o en Neuquén, o en Santa Fe. Declaremos a San Juan capital nacional de la educación, acá en Buenos Aires. Vos venís con eso hace rato también. Bueno, porque es bueno también eso. Y yo adhiero, suscribo a eso. Sí, y que haya un Congreso Nacional de Educación aquí. Es decir, tenemos que ganarnos eso también. Antes de que lo haga alguien. San Luis, en San Francisco del Monte de Oro, los Rodríguez Sá, que eran muy rápidos, declararon ciudad de la educación a San Francisco. Imagínate vos. Hubiera sido muy cara dura que hubieran declarado provincia. Pero está bien, está muy bien. Luis, un placer enorme. Gracias por haberte hecho el tiempo, por habernos acompañado y habernos regalado este momento. Un gustazo, gracias. Luis Eduardo Meglioli, la voz de Domingo Faustino Sarmiento, que lo vas a poder ver, lo vas a poder escuchar y vivir la experiencia en el estreno de este largometraje, el primero con inteligencia artificial, producido, realizado por Sebastián de la Colina, el próximo 16 de septiembre, la semana que viene, en el Teatro del Bicentenario.